Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. En este día, como siempre, queremos reflexionar sobre el libro de Levítico. Hemos comenzado con el capítulo 1 y estamos mirando poco a poco en este libro lo que significa este primer título, los holocaustos que ofrecían sobre el altar, que era aquí un llamado, atención, que antes que nada, como comenzaba en ese capítulo 1, es un llamado de parte de Dios. Es decir, que todo lo que nosotros vamos a encontrar aquí tiene un sentido de respuesta a lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Para el sacrificio tenemos que tener en consideración, nos dicen los estudiosos, sobre todo de todo lo que significa este aspecto de los holocaustos, que había dos tipos de animales. Vamos a tener un poco en consideración para que conozcamos más, ¿verdad?, cómo se hacían estos sacrificios y este holocausto y qué es lo que significa también después para nosotros. Primero, se mencionan cabezas de ganado y de ovejas, en primer lugar. Es eso lo que nos dice, ¿verdad? Cuando ustedes presenten al Señor la ofrenda de ganado, podrá ofrecer animales del ganado mayor o menor. Ganado mayor o menor. Esto entonces es lo primero que se está diciendo aquí, que se está presentando. Los animales salvajes, tenemos que saber muy bien que eran animales de presa, están totalmente excluidos. Totalmente excluidos. Entonces sepamos ya eso también. No son cualquier animal, ¿verdad?, sino que son animales, cabezas de ganado, mayor y menor. Luego, por otra parte, los animales también carnívoros estaban prohibidos en todos los sacrificios. Los animales carnívoros, estos son detalles que nosotros tenemos que ir mirando, ¿verdad?, para poder entender mejor. Animales carnívoros, entonces prohibido absolutamente. Es decir, el buey, la oveja, estos comen el pasto, o sea, lo vegetal, la hierba. Los animales que para vivir mataban a otros animales nunca podrían ilustrar ni revelar, ¿verdad?, nunca podrían ilustrar, ¿verdad?, esa fe que ellos están teniendo y por la cual ellos están queriendo ofrecer y decir el mismo pecado, ¿verdad? Yo estoy ofreciendo, o sea, es como decir, son los animales, entre comillas, le voy a decir, más mansos, son los mansitos, y entonces desde ahí nosotros podemos entender mejor, ¿verdad?, de lo que se quiere ofrecer, ¿verdad?, de lo que nosotros en el holocausto queremos ofrecer a Dios al traer estos animales. Después hay también otra restricción con respecto a los animales que podrían presentarse, y es esto que le llamaban los animales puros y aquellos que eran considerados animales impuros, ¿verdad? El animal debía ser puro y tenía que estar domesticado. Atención, tenía que estar domesticado. No podía haber sido atrapado en una cacería, por ejemplo, ¿verdad? Entonces fuimos, le agarramos por ahí algún animal de venida, yeyuqueo, y entonces ahí por el campo, no sé, lo agarramos y entonces ahora lo traemos y lo vamos a ofrecer. Solo aquellos animales que fuesen valiosos y estimados, o sea, con su valor por el propietario, podían ser ofrecidos en sacrificio, porque te tiene que costar algo, pues. Pues es el espíritu también, ¿verdad?, del holocausto y de la ofrenda. ¿Qué es lo que yo estoy ofreciendo? Estoy ofreciendo un uroreí, algo que no me cuesta a mí, o algo que verdaderamente me cuesta, algo que a mí también, ¿verdad?, me está diciendo, este es un despojarse, yo también tengo que despojarme, ¿verdad? Y por eso te estaba diciendo,
No es que vengo ahí por el camino, ay, encontré un jabalí, encontré un cureí, encontré un no sé qué cosa, entonces yo le agarro a ese, bueno, menos mal, no voy a comprar, no voy a gastar nada, o sea, llegue gratis, agarro y lo llevo y entrego ahora para que se ofrezca en holocausto. No, absolutamente, te está diciendo, solo aquello que es estimado por el propietario, algo que te cuesta. Esto ya nos hace pensar también si es que vamos a dar un salto, ¿verdad? También nosotros en cuanto a lo que nosotros entendemos. Ciertamente que nosotros ahora no ofrecemos ningún holocausto, no matamos animales sobre el altar o lo que sea, ¿verdad? Pero nosotros también ofrecemos lo nuestro, ¿verdad? Ofrecemos nuestro sacrificio, ofrecemos nuestra limosna, ofrecemos nuestra ofrenda. Y tiene que ser aquello que nos cuesta, dice, aquello venían de bolsillo y que nos cuesta, ¿verdad? Entonces no es siempre fácil, ¿verdad? Porque una vez es mucho más fácil esa monedita y, ¿verdad? Eso no me cuesta, y ese es el concepto que nosotros muchas veces tenemos del concepto de limosna, ¿verdad? Entonces esa es la limosna. No, la palabra limosna justamente quiere decir esto, ¿verdad? Aquello que yo estimo, aquello que me duele, aquello que yo amo, ahí está, es estimado por el propietario. Eso tendría que ser ofrecido, ¿verdad?, en el sacrificio. Ahora, algo más todavía. El holocausto era una ofrenda mencionada hasta los tiempos del Levítico. Hasta ahí, la ofrenda mencionada hasta los tiempos del Levítico. Y era la única forma que era presentada por aquellos que querían acercarse a Dios. Tener en cuenta, esto era lo único. Cuando alguno de ustedes presente al Señor una ofrenda, ¿verdad?, de ganado, podrá ofrecer animal del ganado mayor o menor. No hay tutía, no hay otra cosa. Si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor, deberá presentar un animal macho y sin ningún defecto. Es decir, aquí ya te va poniendo las características, ¿viste? Es interesante ahora que también hagamos un poco la unión, ya que hemos reflexionado en algún momento sobre Caín y Abel. ¿Se acuerdan que decía que uno de ellos ofrecía lo mejor? Dice, no, ofrecía lo mejor. Sin embargo, Abel dice, ofrecía lo mejor, lo que es estimado, lo que me cuesta. Eso da más o menos la indicación de que también aquí, lo que el autor sagrado, por lo menos en Génesis 4, en la ofrenda de Caín y en la ofrenda de Abel, te está diciendo de cierta manera es, ¿qué es lo que vos estás ofreciendo? ¿Cómo es tu holocausto? ¿Cómo te presentás ante el Señor? Y ahí luego le baja la caña, ¿verdad?, a Caín. En cambio, Abel dice, ofrecía los mejores de su ganado menor, la ovejita, siempre aparece ahí, Abel con una ovejita, etc. Pero no es tanto eso, sino que aquello que uno estima. Es entonces la actitud y es la forma como nosotros lo ofrecemos y desde dónde nosotros lo estamos ofreciendo. ¿Con qué? ¿Con qué interés? Ahora, escuchen bien, en la raíz hebrea de esta palabra que corresponde a la palabra holocausto, se dice olah, ¿verdad? Significa subir o lo que sube, ahí está, subir o lo que sube, ese es el holocausto. Entonces el sacrificio quemado ascendía en forma de humo, era totalmente consumido por el fuego en el altar, quedando solo las cenizas, totalmente, ¿verdad? Esto nos revela que el holocausto era lo que Dios veía también en esa ofrenda que nosotros hacemos, como esa ofrenda nuestra que sube hasta Dios a través de ese símbolo tan importante, ¿verdad?, del humo que sube hacia el cielo. Volvemos enseguida con más de Yarañé.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Queridos amigos, estamos volviendo con más Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el capítulo 1 del libro del Levítico, ya en esta oportunidad. Vamos a observar algunos detalles más, ¿verdad?, sobre el animal a sacrificar, que debía ser, dice, tiene que ser macho, lo cual nos habla de fortaleza. Fortaleza. Bueno, es una característica, atención, una característica, ¿verdad? Y tenemos que entrar también siempre en el lenguaje. Entonces, atención que cuando leemos la Biblia o cuando leemos cualquier otra literatura, tenemos que ubicarnos y decir, bueno, ¿en qué contexto se escriben estos pasajes? No sé, si yo leo una novela rusa, entonces tengo que entender un poquitito algo de la cultura rusa. Si alguien está leyendo una cultura en guaraní, un libro que se escribe en guaraní, no sé, si es un alemán el que está leyendo en guaraní o un ruso, tiene que entrar y tiene que entender la cultura guaraní para que pueda entender bien qué es lo que está queriendo transmitir. Así también, por eso, cuando aquí te está diciendo que ese animal debe ser macho y sin ningún defecto, tiene una simbología dentro de esta cultura. La simbología es justamente de la fortaleza. Entonces, es eso lo que estamos queriendo ofrecer. No es cualquier cosa, es algo que verdaderamente te fortalece, es algo que robustece entonces esa ofrenda, ¿verdad? Y todo esto es lo que nos ayuda a entender cada uno de los ritos o cada uno de los holocaustos o cada uno de las ofrendas que nosotros estamos ofreciendo en el altar en este caso, ¿verdad? El animal, dice, a sacrificar tendría que estar libre de defectos, otro elemento, libre de defectos. Así también hay varios pasajes en este sentido en que nosotros entendemos qué significa esto de que tenemos que estar libre de defecto, o sea, ese animal tiene que estar libre de defecto, porque justamente al ofrecer el holocausto, nosotros estamos queriendo decir qué es lo que yo quiero hacer. Es yo quien me estoy ofreciendo, qué es lo que yo quiero. Quiero ser fuerte, por una parte decía macho, pero al mismo tiempo que estoy pidiendo esa fortaleza también, al decir que tiene que ser fuera de defecto, lo que yo estoy buscando es justamente no tener defectos o buscar mi perfección.
o buscar ese camino de la perfección. Viste que entonces estas dos características de los animales, en síntesis está hablando sobre aquel que está ofreciendo el holocausto. ¿Qué es lo que estamos queriendo ofrecer y qué es lo que Dios queremos que nos regale? Ahora también nosotros tenemos que entrar y mirar un poquitito sobre la persona que trae esta ofrenda. Lo trae por propia voluntad. No nos olvidemos de este detalle. La voluntad de ofrecer, yo quiero ofrecer. Por eso también dice qué tenía que hacer, ¿verdad? Lo llevará a la entrada de la carpa del encuentro para que sea aceptado por el Señor. Y aquí dice, e impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. Ahí se imagina que vos te vayas y toques, o sea, pongas tu mano sobre la cabeza de esa víctima, que ahora será degollada. Aquí utilizaba la palabra desollada, ¿verdad? O sea, degollada, le va a sacar, como va a hacer esta presentación y esta oferta. Es importante. Dios, entonces, que te pide tu compromiso de cierta manera. Pero soy yo entonces, porque soy yo el que estoy ofreciendo. Entonces, aquí la persona que trae la ofrenda es por propia voluntad. Yo el que me estoy ofreciendo de cierta manera. Soy yo entonces el que estoy ofreciendo este holocausto. Por eso yo toco, ¿verdad? Es como decir, yo me estoy comprometiendo con esta víctima, porque yo quiero fortaleza por una parte y por eso te estoy trayendo este animal que se tiene que ofrecer, pero al mismo tiempo que es sin defecto, porque ese animal de cierta manera está sustituyendo. Y esto que es importante, porque ahora si nosotros queremos hacer un poco la interpretación, o mejor dicho, la relectura desde el Nuevo Testamento en la persona de Jesús, que ahora es Cristo, ¿verdad? El que se ofrece sobre el altar. Cristo el que se ofrece sobre el altar. Justamente ¿a qué nos llama? Nos llama a la fortaleza. Para eso se come, para tener fuerza, alimentarse. El pan, la Eucaristía, la presencia de Dios mismo en nuestra vida. Por otra parte dice sin defecto. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Para qué? Quiere decir, nos ponemos en comunión. Voy a comulgar, voy a entrar en comunión. Los que van a pasar para la comunión, ¿verdad? O sea, nos ponemos en esa comunión con el Señor. ¿Y cuál es esa comunión con el Señor? Y justamente esta que está en el fondo, ¿viste? Se está haciendo una reinterpretación de todo este Antiguo Testamento que es tan interesante. Entro en esa sintonía con el Señor, sin defecto, es decir, nuestro camino de santidad. Bueno, por otra parte, recordemos que los israelitas no podían ofrecer el sacrificio en ninguna otra parte, esto sobre todo con Josías. Recuerden que este libro se está escribiendo ya como una síntesis de todo lo que ellos están viviendo en los ritos del templo. Nosotros aquí estamos apareciendo como si fuese que estamos todavía en el desierto, ¿verdad? Estamos haciendo este camino, ahora de repente nos dice el Señor llamó a Moisés. Es como que el Señor ahora en ese momento le está llamando a Moisés y le va a dar este libro, ¿verdad? Decíamos las reglas, cómo se tienen que hacer estos sacrificios, cómo ustedes verdaderamente me tienen que adorar, cómo ustedes se tienen que acercar a mí, ¿verdad? Pero sin embargo tenemos que saber que mucho más adelante, ¿verdad? Sobre todo con Josías, que es uno de los que hace la purificación con respecto al templo, él después lo que hace, da una norma, dice que el único lugar, libros históricos, libro de los reyes, dice que el único lugar donde se puede ofrecer el sacrificio va a ser ¿dónde? En Jerusalén, ¿viste? Entonces, ¿por qué será esto? Y de cierta manera, porque aquí también se le está dando primacía al sacerdocio, a los levitas, a los responsables, a un ministerio sacerdotal se le está dando. ¿Y dónde estaban ellos? ¿Dónde ejercían su ministerio? En el templo, número uno. Por otra parte, es justamente para no dispersarse y que cada uno haga lo que quiera. Apealo y coño de día muchas veces, ¿verdad? Cuando comenzamos con las divisiones, cuando no hay una cabeza, cuando no hay una jerarquía, ¿verdad? Y entonces cada uno se hace un pastor, porque se ama, porque se pea, porque se amó, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque aquí justamente viene el peligro de lo que aquí está diciendo,
porque después vienen los otros intereses. Otros intereses, que no es verdaderamente el interés de lo que aquí Josías, sobre todo en este sentido, cuando unifica toda la cuestión del culto, dice, no se puede ya en cualquier lugar, en los lugares altos, en las montañas, bajo los árboles, etcétera, sino que dice, todo esto lo tenemos que hacer en Jerusalén. Vamos a seguir meditando sobre esto y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos volviendo con Ñande Yarañé y estamos reflexionando este capítulo muy interesante sobre los holocaustos, ¿verdad? Que nos hace entender el sacrificio como tal, la ofrenda, el ofrecer a Dios, pero se dan cuenta que no es simplemente ir y quemar un animal como una expiación, sino que está llamando, dice, incluso a la persona que ofrece, tiene que haber un compromiso, o pocógese, ¿verdad? Toca, dice la cabeza, como un compromiso. Al mismo tiempo, solamente en ese lugar se podría ofrecer ese holocausto. ¿Por qué en ese lugar? Justamente para que no existan desviaciones con respecto a esto, para que no existan otros intereses, no aparezcan otros intereses. Entonces todo esto se hace durante el tiempo de Josías principalmente, ¿verdad? Pero nosotros lo estamos meditando y lo estamos diciendo para darle esa autoridad y para decir desde dónde está viniendo. Entra la figura primero de Moisés, porque Dios le llama a Moisés, entonces es Moisés el que va a dar este sello y va a decir, esto vale, esta firma, esto vale, esto tiene que ser así. Por otra parte está metiendo a los levitas, es decir, a esa clase sacerdotal, es decir, existe aquí todo un grupo, existe aquí toda una clase sacerdotal responsable entonces del culto, de llevar adelante todo esto para que no exista divisiones, no existan dispersiones, para que cada uno no haga lo que quiera, ¿verdad? Sino que se haga de acuerdo a una institucionalidad, se haga de acuerdo a lo que indica Dios, en síntesis te está diciendo el autor sagrado. Bueno, otro elemento aquí muy interesante
En el versículo 3 nosotros habíamos leído, dice, si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor, deberá presentar un animal macho, etc. Y lo llevará, dice, a la entrada de la carpa del encuentro para que sea aceptado por el Señor. Lo llevará a la entrada de la carpa del encuentro. ¿Qué significa esto? A la entrada, ¿verdad? Los israelitas entonces no podían, ya decíamos, ofrecer en cualquier otra parte, porque esta restricción existía para mantener a Israel alejado, sobre todo, ahí está, de la idolatría. Y entonces tenemos que llevar y tenemos que presentar aquí. Él acá uno ofrece lo que quiere o hace lo que quiere, sino que vamos a ver un poco, vamos a aceptarlo aquí, vamos a mirar un poco. Tenemos nuestras normas, tenemos nuestras leyes de cierta, y es para evitar esta propensión de la idolatría. Porque la idolatría, ¿qué significa? La idolatría justamente significa cuando cada uno le cambia la identidad a Dios, le cambia la identidad a Dios. Entonces recuerden, cuando se habla de idolatría principalmente, se está hablando de que vengan de Yara, ¿verdad? Y entonces ahora vos ponés otros elementos que a vos te convengan. Es tu propia fama, es tu propio dinero, es tu propio poder, es todo aquello entonces que no es Dios, sino que lo dejamos, no nos lleva a Dios, sino que lo dejamos de lado y entonces yo me estoy poniendo en el lugar de Dios. Para evitar eso, dice, primero hay que llevar, vamos a estudiar bien, vamos a ver qué es lo que se está procurando verdaderamente. ¿Me acerca o no me acerca a Dios? ¿O me aleja de Dios? Otro elemento, la historia entonces nos mostrará que la idolatría fue la razón por la que ellos fueron llevados al exilio. Hemos dicho varias veces en otros pasajes, en otros estudios. Pero se nota que lo que marca al pueblo de Israel, lo que marca a esta comunidad, fue justamente esta experiencia del exilio. Y ellos reflexionan y dicen, ¿por qué nosotros fuimos al exilio? Y se dan cuenta que el motivo principal por el cual nosotros fuimos al exilio, dicen, es porque nosotros fuimos idólatras. Pero ¿qué significa entonces ser idólatras? Nos hemos olvidado del Señor. Hemos buscado nuestros intereses, hemos buscado nuestros placeres. Es como ahora, ¿verdad? De cierta manera, una sociedad que basa principalmente en un antropocentrismo, seríamos. Aquí te está hablando de un teocentrismo. Teocentrismo quiere decir Dios en el centro de la historia, de la vida, del hombre, donde nosotros reconocemos que el centro y lo principal es Dios. Sin embargo, cuando estamos hablando de un antropocentrismo, y ahí vienen todos estos problemas que actualmente también nos aquejan en la sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Y porque ponemos al hombre en el centro. Entonces es lo que yo quiero, lo que yo busco. Ese es el antropocentrismo. Entonces yo puedo abortar tranquilamente, porque yo soy el centro, lo que me interesa, lo que me gusta, yo me quiero sentir bien. No, eso yo puedo decidir lo que quiero. Entonces no miro los valores desde unos valores religiosos o de unos valores que me vienen desde Dios, ¿verdad? Sino que miro simplemente desde unos valores míos. El hombre en el centro, yo soy el centro, y lo demás, lo demás que se vean, ¿verdad? Yo puedo decidir y puedo hacer lo que quiero. Entonces, miren que estamos en el libro de Levítico, y esto ya años, siglos y siglos anteriormente ya reflexionaban lo mismo que nosotros hoy también estamos sufriendo, ¿verdad? Hoy de una manera diferente, pero la historia se vuelve a repetir en forma cíclica, ¿verdad? Y hasta diríamos en una forma como espiral, ¿verdad? Cada vez mayor, ¿verdad? Los problemas. Antes era un circulito, pero cada vez se va agrandando más, pero la idea principal continúa, ¿verdad? Somos humanos. Bueno, por otra parte, esto que Dios, ¿verdad?, establece estas condiciones, porque ese Dios entonces, el que establece estas condiciones, el autor sagrado nos hace entender, y aquí sobre todo a Moisés, ¿verdad?, se le está insistiendo, porque es Moisés el que tiene que transmitir al pueblo. Esto es lo que tú dirás, decía el Señor, llamó a Moisés y le habló diciendo, desde la carpa del encuentro, di a los israelitas.
el aspecto muy importante. Pero miremos algo más ahora. Dice que Dios no aceptará nuestra justicia o rectitud. Hay muchísimas personas, ¿verdad?, que creen en esta justicia, que es simplemente como una protección a nivel un poco más elevado, ¿verdad?, de lo humano. Esto casi como una interpretación que nosotros podemos tomar, ¿verdad?, sobre todo de eso que decíamos del antropocentrismo, una justicia que sale más bien desde nosotros, una justicia o algo que nosotros tenemos que hacer sobre nuestra vida como nosotros queremos. Y sin embargo, aquí el Levítico por lo menos te está diciendo tiene que haber un compromiso. Eso que estamos haciendo, tocar ese animal quiere decir yo con este sacrificio me estoy comprometiendo y estoy entrando en esa sintonía. Estoy al mismo tiempo al ofrecer, ¿verdad?, pidiendo esa fortaleza, por una parte decía, el macho, ¿verdad?, de ese animal, y por otra parte también al decir que era sin mancha, quiere decir, sin defecto, quería decir que estoy buscando esa justicia, lo mejor, no solamente para mí, sino que en la medida en que yo vivo bien, ciertamente que eso también lo estoy ofreciendo para mi sociedad, para mi familia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Identidad, autenticidad, objetivo de vida. Cuando vos tenés en claro hacia dónde querés ir, sabiéndote quién sos, tu vida sigue. Ser auténtico es eso. No valiéndote de lo que los otros digan y no valiéndote de lo que los otros te impongan. Fíjate quién sos. Y ahí viene un don tan importante que Dios te regala, la libertad. Sos libre.
Dios te regala el hermoso don que todos tenemos, la libertad. Y ahora yo te pregunto, ¿vos sos una persona libre? Y capaz que estás agarrado de alguna cosa, de alguna pasión, de algún pecado, de alguna tentación o de algún pensamiento. Y actúas con miedo. El mayor golpe que puede afectar a tu vida es el miedo. Por eso nosotros creemos en el temor de Dios, no en el miedo a Dios, que es distinto. El temor es un respeto. El miedo es un colapso. Por eso toda persona que tiene miedo queda golpeada. Por ejemplo, cuando yo era chico, como yo era bien tremendo, pobre, mi mamá la estoy encerrando mal. Entonces, cuando mi mamá se iba a hacer la compra, me encerraba y me decía, no vayas a salir, Luis, porque están las gitanas afuera y te van a llevar. ¿Qué hacía mi mamá? Se iba. Y cuando mi mamá se iba, ¿qué hacía yo? Me metía debajo de la cama, por miedo a las gitanas. Pero mi mamá me mentía para que yo no me vaya de la casa y no me escape. Y me porte bien. Por eso hasta el día de hoy aparece una gitana y me dan miedo todavía. Sí. Me quedó el trauma. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza. Bueno, el miedo te paraliza. Si vos en tu vida seguís con miedo, y está bueno que puedas ver cuáles son tus miedos, son esos los miedos que te están paralizando. Y te quitan tu identidad. Y dejan de lado que seas auténtico. ¿Se va entendiendo la trilogía? Identidad, autenticidad, objetivo de vida. Identidad, autenticidad, objetivo de vida. Tener en claro a dónde yo quiero llegar. Ese era unos reportajes que me hacía el padre, me decía, y Luis, ¿cómo te imaginas la iglesia dentro de unos años? Bueno, eso. ¿Para dónde apuntarlo? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que yo quiero? Les voy a dejar 3 preguntas para terminar este punto, que me gustaría que ustedes puedan meditarlo después personalmente. Sé cuáles son las 5 cosas positivas en mí y las 5 cosas negativas en mí. O te lo hago más criollo. Sé mis 5 defectos y sé mis 5 virtudes. Pero comenzando por las virtudes. Porque uno quiere comenzar por los defectos siempre. No, comenzar por las virtudes. ¿Cuáles son mis 5 virtudes? Una vez que hayas escrito tus 5 virtudes, escribí tus 5 defectos. Agarra una hoja, divídela en 2. Poné primero tus 5 virtudes, no pongas ningún defecto hasta que hayas puesto tus virtudes. Si lo lograste hacer en 10 minutos, es porque te conoces. Si no lo has logrado hacer en 10 minutos, es porque hay una crisis que no te conoces. Y te has olvidado quién sos y no tenés identidad. Por lo tanto, si no lo haces en 10 minutos, búscate un psicólogo. No, está bueno que lo trabajes. Está bueno que lo trabajes. 5 virtudes y después 5 defectos. Pero no hagan trampa. No le pregunten al otro, che, ¿qué ves vos en mí? No. Personal. Vuelvo a repetirte, ¿se acuerdan lo que decía de la identidad y de la autenticidad? Es ser lo que vos sos y no ser lo que los otros quieren que vos seas. Vos tenés que ser lo que vos sos. Por eso cuando vos te casás, esa persona que te ama te acompaña como sos y te ayuda a que vos seas pleno con esa persona que te ama. Como esa persona que te ama va a ser plena, siendo vos ayudándolo a él o a ella. El problema es cuando no se acompañan. El problema es cuando él quiere que vos seas como él quiere que vos seas. O el problema es que vos querés que él sea como vos querés que él sea. Eso está mal. Es que padre, que él es así, no sabe, no me acaricia, no me besa. Y vos le preguntás, che, pero ¿la familia de él es cariñosa? No. Voy a poner otro elemento para que me entiendan un poquito más. Estoy pensando. ¿Vieron la parábola de que dice Jesús que a la persona lo conocerán por los frutos? ¿A los árboles se los conoce por los frutos? Bien. Pongo este ejemplo. Si me sale esto, hago un golazo. Por ejemplo, un árbol que es manzanero, ¿qué va a dar de fruto? Manzana. Un árbol que es duraznero, durazno. Por los frutos lo conocerán. ¿Cuál es el problema? Vengo yo y me pongo frente al árbol y te digo, árbol, vos que sos un manzanero, gracias. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que vos me dé a mí durazno. Y entonces, si el árbol tiene identidad, ¿qué va a decir? Macho, disculpa, yo soy manzano. Bueno, pero yo quiero durazno y vos querés durazno y yo soy manzano. No puedo, tengo un límite. Me encantaría darte,
pero yo soy manzana, no soy durazno. ¿Me ha visto cara de manzana, hija, que se me le ríe en la cara? Entonces, soy manzano, no soy durazno. Si tengo identidad, marco el límite. Y si no te gusta que yo no te dé durazno, problema tuyo, no es problema mío. Bueno, pero yo quiero durazno. Mira, disculpame, busca por otro lado. Yo no puedo darte eso. Eso si vos tenés identidad. Si no tenés identidad, dices, yo quiero durazno, pero yo soy manzano. Es que yo quiero durazno. Ay, cómo me gustaría. A ver, déjame que yo me esfuerce, voy a tratar de darte durazno. Si ahí sale durazno, ver qué bueno. Y otro durazno, bueno. Pero va a llegar un momento que ya no va a poder más dar durazno. Va a seguir dando manzano. Ay, me estaba dando de vuelta manzano. Yo quiero durazno, ya no puedo darte más. Ay, es que no te vayas, yo quiero que sigas conmigo. Una persona, cuando tiene en claro quién es, tendrá la capacidad del límite y decirle al otro, ya, yo esto ya no te puedo dar, o yo no puedo darte lo que vos me pedís, porque yo soy esto. Vos me pedís que yo sea así, no puedo, porque yo soy esto. Te pido disculpas, tendrás que buscar por otro lado, o a otra persona, pero eso si tenés identidad. Si no tenés identidad, ay, no te vayas, quédate conmigo, yo voy a tratar de cambiar, yo voy a tratar de darte esto, yo voy a tratar de darte otro. Perdiste, porque en ese momento perdés la identidad. Entonces ya no vas a ser vos, vas a hacer lo que el otro quiere que sea. Pero va a llegar un momento en tu vida que vas a volver a encontrarte vos y esa persona te va a tironear para que sea lo que el otro quiere que vos seas. ¿Me siguen más o menos? Le iba a contar un chiste del sapo y la zapa, pero no lo voy a contar. Después le cuento. Lo que han comprado el libro le cuento. Sigamos. Esto marca la identidad y ahí viene la autenticidad para que logres ese objetivo. Pero paso al segundo punto, la iglesia. Hoy tenemos que evangelizar a estos tipos de personas. Hoy mucha gente tiene golpeada la identidad, no sabe quién es, no sabe lo que quiere. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que uno tiene que buscar sus 5 virtudes y sus 5 defectos? Bueno, ahí viene una segunda pregunta. ¿Quién soy yo? Describirlo en un renglón. ¿Yo quién soy? Si vos podés definir eso, estaría bueno, pero es dinámico. Hoy yo puedo ser esto y dentro de 10 años podés cambiar, porque las personas cambiamos. No siempre somos iguales, somos distintos. Cambiamos. Y es verdad, vamos cambiando. Por eso es bueno que vos puedas ir viendo en qué vas cambiando. La forma del pensar también cambia. Entonces, la iglesia tendrá que trabajar en esta ayuda de identidad. Por eso, tiro 5 tips para trabajar esto. Primero, la evangelización hoy tiene que ser personal, del tú a tú, cara a cara, WhatsApp por WhatsApp. Sí. Conversar, compartir, dialogar, invitarlo a tomar un café, Esta es la iglesia que hoy tiene que ser. No puedo yo agarrar, que está bueno esto, lo que estamos haciendo ahora, 100 personas, 500 personas, 1000 personas en un lugar y yo hablarle, está bueno. Pero esto es lo que vos estás aprendiendo ahora conmigo, está bueno que vos después vayas y agarré a tu amigo o a tu amiga que no tiene identidad, o vos, y trabajes esto. Y le muestres que la felicidad de Jesús, porque Jesús lo que más quiere en tu vida es que vos seas pleno, que vos seas vos. Y ahí vas a encontrarte con Él. Cuando yo digo, hasta el cielo no paramos, es lograr que vos te encontres con vos, y ese va a ser tu cielo. Cuando vos no sos vos, eso es tu infierno. Porque tenés una crisis existencial vos, y es un infierno cuando vos no sabés qué querés para tu vida. Cuando vos no sabés qué querés hacer en tu vida. Cuando vos sentís que la vida se te pasa y no te encontrás. Cuando vos sentís que tus hijos están en otra y vos tampoco sabés qué es lo que vos querés, ni para tu hijo ni para vos. Es durísimo. Eso es un infierno. Entonces, siguiendo en este camino, volvemos a caminar y decir, la iglesia tiene que hacer un trabajo personal. Vos sos iglesia, yo soy iglesia. Trabajarlo por ahí. Entonces, pensá dónde estás parado para ayudar. Segundo, el trabajo de internet es muy importante. Siempre con actitud positiva.
Porque hoy necesitamos actitudes positivas. Si queremos llegar al otro, lleguemos con actitudes positivas. Y un problema que tenemos es que la iglesia somos negativos. Basta que vaya a una parroquia nueva, entré a una iglesia y ya están dos señoras que están diciendo, ¿y esta quién es? Sí, nos pasa. Nos pasa. Nos pasa que hasta incluso lo que estamos integrando la iglesia, tiramos para abajo. Mira, ha venido Doña Cuca, mira, van a caer los santos ahora. ¿Cómo así? ¡Ja! Ha venido Don Cacho, miralo, ese que come santo y diablo. Conocen la frase, ¿no? Tanto que se golpean el pecho. Somos medio negativistas. Los católicos nos hemos convertido con esa fama. Somos medio negativos. Mira, el cura el tucumano, ¿qué se quiere hacer ahora? Por la duda, mi mamá se llama Nancy. El cura hijo de Nancy. Esto. Fortalecer. Trabajar. Tercero. Consolar y acompañar. Obviamente, uno siempre tiene que decir blanco y negro. Está bien, está mal, por supuesto. Dios no perdona, mejor dicho, Dios perdona todo corazón arrepentido. Tenemos claro eso. Dios no condena al pecador, condena el pecado. Al pecador hay que acompañarlo. Para cambiar, acompañarlo, instruirlo. Esa es nuestra tarea. Acompañar al otro. Yo no puedo andar juzgando al otro siempre. Es instruir, acompañar, consolar. ¿Quién no se ha mandado macana alguna vez en la vida? Es duro. Respetar la idea del otro. Hay temas que obviamente que no se pueden hablar, no se pueden consensuar, no podés cambiar. Ustedes vieron todo lo que se sucedió en Argentina con los pañuelos verdes, pañuelo naranja, pañuelo rosa, pañuelo los que están a favor del aborto, los que están en contra. Yo tengo amigos que son pañuelos verdes, a favor del aborto, y que han estado en un colegio parroquial, que han estado en un colegio católico. Y hay temas que no los tocamos porque yo sé que no los voy a cambiar a ellos y ellos no van a cambiar a mí. Nos respetamos, pero también yo sé que tengo que acompañar ese proceso con ellos, y trabajar y evangelizar y rezar por ellos. Bueno, si ustedes se encuentran con gente, no vayan al ataque. Nosotros no somos barra brava de Cristo. Blu, 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 uli, uli. No. Nosotros somos cristianos. Si no, vea cómo surgió el cristianismo. A los católicos los mataban. Están en el mundo, pero no son del mundo, dice la carta de Ogneto. Cuarto, la alegría. Cuidar la alegría, el entusiasmo, la Eucaristía. Yo creo que les conté a ustedes, ¿no? Yo tengo un amigo que es pastor evangélico, y la otra vez vamos a comer una pizza, y le digo, che, pásame a buscar. Pasa a buscar a la iglesia, domingo a la noche. Pero pasá tipo 9:30, que ya termina la misa. Se llegó antes, estaba en la entrada del templo, la gente salía de misa. Y me dice, che, Luis, ¿y ustedes qué celebran los domingos? Y la resurrección de Cristo. Mira vos, dice. ¿Y por qué sale así la gente? Sí. Dice, porque yo los sábados celebro las celebraciones. ¿Sabes qué? La gente sale contenta, bailando, alegre. Porque hemos celebrado la palabra. Pero ¿sabes qué? Acabo de ver que ustedes terminan la misa y salen. Yo creo que más que han celebrado la resurrección de Cristo, han celebrado Viernes Santo, dice. Porque veo cara de amargado. Es más, estaban saliendo dos señores y ya estaban criticando cómo han ido vestidos. Y es verdad, los católicos no nos acompañamos en la alegría. Por a ver que cuando llegan a la casa, ¿de dónde venís de misa? ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué te importa? Como que no transmitimos a Jesús alegre. Es más, transmitimos a Jesús castigante todavía. ¿No? Llegamos a la casa, hola mamá, hola hijo, ¿ha ido a misa? No, todavía no se ve. Diosito te va a castigar, Diosito te va a castigar. Es más, a Dios lo ponemos en una figura de castigo. Quinto, si vas a evangelizar en las redes sociales, hacelo con cosas concretas, precisas y concisas. Hay personas que está bueno que manden el audio del Padre Luis, más vale que lo hagan, por favor, ¿no? Pero hay personas que ya se abusan. Te mandan los audios del Padre Luis, los audios del Padre José, los audios del Padre Pepe, los audios del Padre Taldito, los audios de Doña Josefina de la Cruz. Te mandan los audios del árbol clavado en la cruz. Te mandan los audios del ladrón arrepentido. Te manda todo.
te manda fotos de esto, entonces hasta a mí me da, a veces que hay gente que me manda, y yo digo, pero si yo ya soy cura, yo, ¿qué quiero? Digamos? San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando este libro del Levítico, el capítulo 1. Estamos iniciando después de toda una introducción que habíamos hecho sobre este libro tan interesante. Y veremos sobre todo, a pesar de que a veces parece que son simplemente leyes o formas como tenemos que ofrecer el holocausto, sin embargo, detrás de cada una de estas instrucciones que recibimos en este libro existen ñensuwi, decimos nosotros, ¿verdad? Cosas que existen por debajo, dentro de una cultura y dentro de una forma de entender nuestra relación entre nosotros mismos, pero que nos viene desde Dios y que nosotros tenemos que ofrecer para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. Miremos un poco este otro elemento. El versículo 4 nos decía lo que ya hemos hablado, algo, dice, impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, así ésta le será aceptada y le servirá de expiación. Pero tiene que poner su mano sobre la cabeza. Esto es lo que se ha llamado en la tradición, ¿verdad?, religiosa, el acto de designación. Acto de designación. Estoy designando, le estoy dando un nombre. Este animal, ¿verdad?, que yo estoy ofreciendo aquí, ahora le estoy designando. ¿Qué quiere decir? Es decir, le estoy dando una identidad. Qué interesante esto. Pero cuando le estoy dando una identidad, ¿qué está queriendo decir? Le estoy entonces dando o traspasando mi propia identidad. ¿Por qué? Porque es ese animal el que va a morir. ¿Por quién va a morir? Está muriendo por mí. Yo estoy ofreciendo. Yo me estoy ofreciendo de cierta manera. Esta era la lógica y esta era la forma entonces como ellos estaban entendiendo. Es muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante esta cuestión del holocausto, del ofrecer esta víctima, ¿verdad?, como expiación. ¿Por qué cosa? Por mi propia vida, por mis propios pecados. Y por eso yo buscaba ese animal macho que significaba la fortaleza que yo necesito, por eso pongo aquí, me adhiero a este animal, es como que yo mismo soy yo mismo casi, ¿verdad? Entonces es el acto de designación, ellos le decían, ¿verdad? Y bueno, aquí también los testigos tenían que poner sus manos sobre el que había blasfemado, por ejemplo, ¿verdad?, antes de que éste fuera también lapidado, por ejemplo, ¿verdad? O sea, este testigo está diciendo, yo lo identifico, yo me comprometo, yo entro, yo soy testigo de esta realidad. Yo algunas veces, pero justamente inspirado en esto,
a pesar de que el rito, ¿verdad?, no lo dice en el bautismo. Algunas veces yo en el momento, ¿verdad?, sobre todo cuando están los padrinos, ¿verdad?, cuando vienen los padrinos, porque algunas veces no entendemos bien que el padrino, y de ahí viene compadre, comadre, quiere decir es el que entra en relación profunda con el papá y con la mamá y se está comprometiendo en la educación de la fe de ese ahijado. Por eso es compadre, comadre. Yo camino al lado de ellos ¿para qué? Para ayudar en la formación de ese ahijado, en la formación de ese hijo. Bueno, yo normalmente en el momento del bautismo les pongo ahí alrededor, ¿verdad?, del niño, papá y mamá con el hijo que le ofrecen para el bautismo a este niño, le presentan. Entonces le digo, todos los padrinos pongan su mano sobre su ahijadito, sobre este niño que va a ser bautizado. ¿Por qué? Porque con esto nosotros estamos entendiendo que yo me estoy comprometiendo. Yo verdaderamente estoy asumiendo, ¿viste? Estoy asumiendo, tocar. Este es tu ahijado. Por este niño vos te estás comprometiendo. Entonces después, también yo le digo, pero eso medio en chiste, pero de veras le digo al fotógrafo, si está por ahí, que no se ponga que sea la foto, que no se ponga que sea uno a uno con el padrino cuera, así lo le digo, ¿verdad?, entre chiste y de veras. ¿Pero por qué? Porque entonces tenemos que entender qué es ese padrino. El padrino no es Jaguar Aireí, uno que viene ahí para la foto o uno que puede pagar la fiesta o lo que sea, no. El padrino aquí, ese testigo, como dice aquí, ¿verdad?, es justamente aquel que se compromete, es el que dice, yo verdaderamente ante el Señor, quiero que este ahijado mío sea una persona buena, un buen cristiano, incluso un niño que poco a poco, un cristiano que poco a poco haga su camino de santidad, libro del Levítico, la ley de la santidad. Qué interesante, ¿viste todo el trasfondo que existe en este libro y que después en el cristianismo, porque el cristianismo viene del judaísmo aquí y de las leyes del judaísmo, por lo tanto todo esto está impregnado pero profundamente, ¿verdad?, en la vida del cristiano, o tiene que estar. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que procurar entender. Una frase muy interesante tenemos que entender, que ese gesto, ¿verdad?, el tocar, simbolizaba una transferencia, una transmisión conforme a la misericordiosa provisión de Dios. Una transferencia de la misericordiosa provisión de Dios. Es decir, si vos sos cristiano, porque el padrino pues tiene que ser un cristiano, y se entiende que ese cristiano está comprometido, dije, en su vida cristiana. Entonces por eso le digo, no busquen a cualquiera, no vengan y me digan más, le quiero poner a fulano porque es un futbolista, no le quiero poner a fulano porque es una no sé qué cosa, porque es gran personaje, porque es famoso. No, buscarle a ña María, a ña fulana, pero que es una buena cristiana, que verdaderamente después se comprometa en educarle y ayudarle a ese ahijado. Porque aquí te está diciendo justamente, simboliza una transferencia, una transmisión conforme a esa misericordiosa provisión de Dios. Una obligación justamente de sufrir. ¿Por quién? Por ese ahijado, de ofrecerse. Es una forma de transferir, ¿verdad? ¿Qué cosa? Transferir lo positivo, la gracia, la santidad, comprometerse. A partir entonces de este momento, esa víctima quedaba ocupando el lugar, subrayar esto, ocupar el lugar del oferente. ¿Viste? El tocar. Desde ese momento, esa víctima que yo he tocado verdaderamente, entonces, ahora lleva mi identidad. ¡Qué espectacular! Vos le tocaste a tu ahijado. Entonces, ¿qué es lo que va a llevar ese niño? ¿Qué es lo que va a llevar esa niña? ¿Qué va a llevar ese cristiano? Va a llevar tu propia identidad. Es eso lo que vos estás ofreciendo, ¿verdad? Es eso con el que vos te estás comprometiendo con el Señor. Esa víctima queda ocupando el lugar del oferente, siendo entonces tratada, por lo tanto, en consecuencia. Y bueno, así entonces, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando sobre este tema tan importante, ¿verdad?, que nos ayuda a entrar cada vez más también leyendo desde el Antiguo Testamento nuestro camino de vida cristiana. Y nos despedimos hasta la próxima con más ñan de Yarañé, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Que Dios les bendiga a todos. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por